¿Qué puede hacer si no puede pagar los impuestos? Si debe impuestos, usted tiene que enviar su pago junto con la declaración de impuestos a la renta antes del 15 de abril o del lunes que le sigue, si es que la fecha límite cae en el fin de semana o un día feriado. Usted debe presentar una declaración incluso si no puede pagar los impuestos. Este video analiza 3 opciones para resolver la deuda tributaria si no puede pagar sus impuestos. Una vez que presente su declaración, en la mayoría de los casos, el IRS tiene 10 años para tratar de cobrarle la deuda. Al final de los 10 años, por ley, el IRS no le puede cobrar la deuda. Si no puede pagar su deuda tributaria en el momento en el que envíe su declaración, tal vez haya otras formas de pagarla. Si no puede pagar sus impuestos, tiene 3 opciones: el acuerdo de pago, el aplazamiento temporal en la acción de cobro, el ofrecimiento de transacción. El acuerdo de pago es su primera opción. Si elige esta opción, usted estará pagando su deuda tributaria más los intereses hasta que la deuda se salde en su totalidad. Usted tiene que poder hacer un pago al IRS cada mes por no más de 36 meses o 3 años hasta que pague la deuda total. Si elige esta opción, pero después no puede hacer los pagos, debe ponerse en contacto con el IRS. Si no hace un pago, el IRS tal vez intentará cobrarle lo que debe, pero antes de que lo hagan, le enviarán notificaciones. Para solicitar un acuerdo de pago, utilice el formulario IRS 9465. El formulario está disponible en el sitio del IRS. El aplazamiento temporal en la acción de cobro es su siguiente opción. Si no tiene dinero para pagar su deuda tributaria, pero espera tener con qué pagar en el futuro, puede comunicarse con el IRS y pedir que a su cuenta se le ponga en un aplazamiento temporal en la acción de cobro. Para poder recibir este estatus, usted tiene que explicarle al IRS que al final del mes simplemente no le queda dinero para pagar su deuda y, para sustentar su reclamo, darle al IRS información acerca de su ingreso y gastos mensuales. Puede proporcionar esta información por teléfono o se le puede pedir que llene una hoja con información financiera conocida como el formulario 433F. Si a su cuenta se le dio un aplazamiento temporal en la acción de cobro, en este momento el IRS no podrá tomar ninguna acción de cobranza contra usted por esta deuda, tal como embargarle el sueldo o alguna cuenta bancaria que tenga. Tenga en cuenta que el saldo de la cuenta continúa existiendo y acumulando intereses y multas. El IRS puede también presentar un derecho de retención, aunque su cuenta en el momento se encuentra en estado de aplazamiento temporal de cobranza. También, el IRS puede, en el futuro, retener cualquier tipo de reembolso que se le pueda adeudar a usted y aplicarlo a su antigua deuda. El IRS le enviará estados de cuenta trimestrales o anuales hasta que la deuda sea saldada o hasta que se cumplan 10 años. Un ofrecimiento de transacción es su última opción. Si usted cree que nunca podrá pagar la deuda,
puede solicitar la opción del ofrecimiento de transacción. Para solicitar esta opción, usted tiene que presentar todas las declaraciones de impuestos por los últimos 6 años y convencer al IRS que probablemente nunca podrá pagar los impuestos que usted le debe. Debido a que el IRS está de acuerdo en perdonarle la deuda, estos examinarán cuidadosamente su situación financiera, educación, historial laboral y salud. Para ello, el IRS durante varios meses investigará los estados de sus cuentas bancarias, la prueba de sus gastos de subsistencia e ingresos. Usted puede ofrecer un pago parcial de toda la deuda que tiene y el IRS le perdonará el resto. Sin embargo, solo debe ofrecer una cantidad que se pueda costear. Si tiene que pagar impuestos y en el momento en que presenta su declaración no puede pagarle al IRS, llame al consultorio tributario de los servicios legales de Nueva Jersey en la línea directa gratuita de los servicios legales de Nueva Jersey 1-888-576-5529 para que se le brinde asistencia gratuita.